Hola a todos, les envío un especial saludo. Soy María Yolanda Kiosúa, docente universitaria y asesor pedagógico. En este corto video abordaremos algunos de los desafíos que la educación enfrenta desde la práctica docente. Se entiende que en el mundo actual, ¿cierto?, la educación se ha venido ejerciendo de un modo formal durante muchos años y de un modo informal quizás durante también un número significativo de años. Como profesionales dedicados a la enseñanza y al aprendizaje, sabemos sobre los sistemas educativos, sobre la forma de educar a las personas y por supuesto debemos respetar el conocimiento y la experiencia práctica que hemos ido acumulando en la profesión. Howard Gardner nos cuestiona sobre cómo educar la mente, entendiendo que esta es una tarea muy valiosa y no se debe hacer de una manera impulsiva o como si todo pudiera estar bien, ¿no? O pudiera valer. Es importante que cuestionemos cómo realmente nosotros estamos educando la mente de las personas desde nuestra labor, por supuesto. Entonces surgen preguntas que en los momentos de investigación, de escritura, de reflexión, podemos seguramente hacernos. Y algunas de las que yo me he hecho son: ¿por qué entonces nos limitamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre? Entonces, en realidad, algunos conservadores de la educación exigen que dejemos las cosas como están. Quizás adopten esta perspectiva porque respetan lo que se ha hecho en el pasado, o también puede ser que adopten solo esta postura porque les incomodan los cambios. Quienes nos dedicamos a la disciplina de la educación estamos siendo enfrentados a cuestionar todo el tiempo nuestro hacer, nuestra forma de enseñar, la forma en que aprenden nuestros estudiantes. Entonces también me pregunto cómo estamos preparando a las nuevas generaciones o a las generaciones que tenemos a nuestro cargo para vivir en este mundo tan cambiante y tan relativo, ¿verdad? El mundo nos acaba de mostrar que se está transformando cada instante y luego de haber vivido ese encierro de la pandemia, pues nos hace evidente que las condiciones de la escuela y sus modelos educativos han cambiado. Así entonces no podemos olvidar lo aprendido, ni regresar a las condiciones tradicionales en las que enseñábamos, los métodos y los temas que solíamos abordar antes del 2020, ¿cierto? 2019. Otra pregunta que me hago es: ¿cómo podríamos entonces despegarnos del pasado para desarrollar las competencias y fortalecer las habilidades que los jóvenes necesitan realmente para afrontar los retos del mundo en que estamos viviendo? La escuela nos exige innovar, enseñar para la vida, desarrollar una mente creativa, ayudar a los jóvenes a elegir sus dominios, lo que les gusta y necesitan para llegar al mundo adulto teniendo idea de sus propios talentos y capacidades, al mundo profesional, desarrollándose y haciendo lo que les gusta, porque cuando nos gusta, la innovación y la creatividad son fenómenos naturales del ser humano. Así entonces también desde algunas instituciones, como para este caso el Tecnológico de Monterrey, ellos han publicado algunos artículos que nos llevan a reflexionar algunas acciones sobre la educación superior que también vive un proceso de transformación. Hasta ahora hemos sido testigos de cómo los cambios económicos y sociales de la última década han afectado profundamente la realidad de los estudiantes universitarios, quienes ahora tienen que estar preparados para enfrentar un mundo volátil, complejo e incierto. Estos cambios han llevado a que la actualización del conocimiento sea un elemento distintivo que se ha venido marcando a finales del siglo XX y estos primeros 20 del siglo XXI. Entonces, ante este panorama, no solo sería necesario equiparse de habilidades y competencias específicas, ¿cierto? Como aprender a programar, como aprender a usar las redes sociales, como aprender a usar ciertas herramientas tecnológicas que son apropiadas y útiles para la enseñanza y para el aprendizaje, como los LMS, como
los videos, ¿cierto? Los MOOC, hay muchas herramientas que han surgido y que ahora han venido a ser de pronto un poquito más fácil de identificar y de reconocer, precisamente por las condiciones que afrontó nuestro mundo con el tema de la pandemia, del COVID, y donde la escuela se vio forzada a hacer transiciones, a hacer cambios. Y aun cuando ha habido mucha resistencia de parte de algunos maestros, la escuela tiene la obligación y la responsabilidad de hacer esas transformaciones frente a estos nuevos retos que nos plantea el planeta. Así entonces, pues nos presentan algunos análisis de tendencias educativas con el mayor potencial de impacto en la educación. Dentro de esas tendencias, pues viene la crisis que presentan las universidades, ¿cierto? Principalmente el título universitario, y es que el estudiante se cuestiona ahora si el título es suficiente para saber demostrar sus habilidades y sus capacidades y sus competencias, o si el título está solamente diseñado para certificar que participó de unas horas de cátedra, de unos procesos formativos, que tuvo el acceso a alguna información, pero realmente no nos da la garantía de que ha adquirido estos conocimientos y que los puede llevar a la práctica. Otros de los desafíos, ¿cierto?, de esas tendencias que vienen generando algún ruido en la formación y que para nosotros pues simplemente tenemos que cuestionarlas, es la deuda universitaria, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué tan significativo es acercarse a ese proceso de formación? ¿Y cómo logramos generar ingresos para poder pagar esa formación universitaria? La deserción universitaria, que también hace parte de ese factor económico, ¿verdad? De la capacidad que tenga un joven para pagar su universidad y cómo lograr culminarla. Otros factores de la deserción pues son también el desarrollo personal de esos sujetos cuando construyen hogar y ese tipo de situaciones, ¿no? La brecha de habilidades y el mercado laboral también, ¿no es cierto? Porque las universidades vienen cometiendo ciertas falencias en los procesos formativos, y es que seguimos formando a nuestros estudiantes en temas que ya no son pertinentes o que otros ya lo logran desarrollar desde la tecnología, y casi que se vuelve obsoleta ese conocimiento o esa formación que recibió ese estudiante. Y en el mercado laboral pues hay demasiada competencia, muchos formados en unos mismos temas, entonces ese sigue siendo un desafío para la docencia universitaria, ¿verdad? Y bueno, la cuarta revolución industrial también viene a ser un factor que nos reta, ¿cierto? A medida que la tecnología cambia, el carácter y la dirección de las profesiones y las tareas laborales también cambian. Entonces, en este aspecto, las universidades juegan un papel vital en la oferta de formación continua. Bueno, son elementos que hay que cuestionar, ¿cierto? Y que los estudiantes ya no son tradicionales. Existen unas nuevas maneras de aprender y también existe un nuevo perfil de ese estudiante universitario. Entonces hay que pensarnos al estudiante, qué necesidades tiene, cómo ellos aprenden, como nos dice Garner, cómo aportamos al desarrollo de esa mente, de este profesional desde la universidad, ¿no? También el tiempo de la carrera, eso también nos lo cuestionan mucho, nos dicen, bueno, 4 años, 5 años, formamos solamente para eso, para salir a desempeñar una labor que casi no coincide con lo que se aprendió, o es necesario un aprendizaje para la vida, ¿no? Una formación continua, que nos actualice, que nos mantenga un discurso apropiado para las necesidades laborales que existen. Bueno, también hay otro documento que publicó el Tecnológico de Monterrey, un pequeño resumen sobre las tendencias y los desafíos de la educación superior rumbo al 2023. Y ese es un resumen realmente muy corto de un proyecto europeo publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas,
y de Formación Profesional en el 2017, donde nos resumen 6 tendencias educativas para el futuro y nos retan un poco a cuestionarnos más, ¿no? Sobre el aprendizaje mixto, sobre el aprendizaje colaborativo. Yo diría que estos dos elementos se juntan mucho con el significado del aprendizaje significativo, que es para la vida, que es para el hacer. Bueno, otros elementos que también nos nombran dentro de esas tendencias son los intereses crecientes en la mediación del aprendizaje, el rediseño de los espacios de aprendizaje, donde ya no solamente es el aula y cómo esté conformada el aula, ¿no? Donde el maestro se para frente a un tablero y nos echa un cuento o una carreta, como decimos nosotros, o nos comparte un contenido o unos conocimientos, pero realmente es muy poco lo que apropia el estudiante y se acerca al saber. Entonces también están esos desafíos de cómo diseñamos aulas donde el estudiante se sienta en un espacio de co-creación, de producción, donde le signifique una oportunidad de construir saber desde los saberes que ya tiene, con esos saberes nuevos que se plantean en el aula. Y bueno, hay otros elementos también dentro de estas tendencias, que son los avances en la cultura de la innovación, ¿cierto? Y el enfoque de los aprendizajes profundos, es decir, realmente cuestionar lo que se aprende, llevarlo a un valor y a un discurso de calidad, seguramente desde lo científico, ¿cierto? Desde lo argumentativo, que nos permita realmente apropiar saberes, ¿no? Otros desafíos son tecnológicos. Entonces hay unos que son solucionables, otros que son más difíciles y otros que son muy difíciles. Y esto por aquello del desarrollo de nuestras comunidades, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿verdad? En Latinoamérica cada vez es más complejo el ejercicio. Es un reto para nosotros como maestros, pero también es un reto para todos quienes ya han pasado por procesos formativos, porque las tecnologías nosotros no nacimos con ellas, hemos tenido que involucrarnos en ellas. Entonces ha sido más complejo para los docentes enfrentar estos desafíos, ¿no? Mejorar la alfabetización digital, integrar el aprendizaje de manera formal y de manera informal, cerrar brechas, ¿cierto? Para poder acercarnos a muy buenos resultados. La consecución de la igualdad, ¿cierto? Eso es muy complejo, la igualdad digital no la tenemos y va a ser muy difícil acercarnos a que tengamos un equilibrio de igualdad cuando en maneras muy cercanas surgen nuevas tecnologías a diario, nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, nuevas herramientas tecnológicas. Entonces hay que estar muy a la vanguardia, aprendiendo muchísimo, y eso es muy complejo, ¿no? Estás aprendiendo uno y ya te llegó otro nuevo, otro actualizado. Entonces sí significa un reto para nosotros como maestros podernos acercar a esa tecnología. Y algunos muy difíciles enuncian en esta investigación es la gestión de la obsolencia de los conocimientos. Ahí es una cosa seria y delicada, donde seguramente la investigación nos tiene que llevar a otros diseños curriculares, a otras maneras de formar, a otros contenidos de enseñar, ¿no? Porque la virtualidad y la internet y algunas plataformas pues tienen toda la información y le dan el acceso al contenido a cualquier estudiante o a alguien que quiera aprender. Entonces sí tenemos que saber clasificar qué tipo de contenidos son los que nosotros impartimos desde el aula, ¿no es cierto? Y el replanteamiento del rol docente y pensarnos cuál es nuestro rol de verdad en el acompañamiento a la formación de otros sujetos, si es enseñar algunos temas o si es acompañar, ¿no es cierto?, ayudar en el aprendizaje y garantizar realmente la apropiación y la construcción de conocimiento, ¿no? Información más gestión, seguramente logramos la apropiación de conocimientos para poder innovar, para poder crear, para poder garantizar unos aprendizajes distintos para las necesidades de este siglo XXI. Bueno, y ahí les dejo, los invito a que
hagan estas lecturas, son de mucho interés y seguramente nos ayudan a resolver algunas de esas dudas que estamos teniendo de cómo enfrentar desafíos desde nuestra labor docente. Un abrazo y me encantó saludarlos. Hasta pronto.